Hoy es viernes, día 26 de enero de 2024. El título de la conferencia de hoy es Acuario, una visión personal, social e histórica. Es el título que pensé, podría haber pensado en otros, lo cual significa, a decir Acuario me refiero en el signo astrológico de Acuario. Y como ayer fue el plenilunio de Acuario, cada mes hay un plenilunio relacionado con un signo zodiacal. Hablo como si algún destinatario pues no conociera el tema, otros sí que conocéis el tema más. Hay distintos niveles. Cuando hablas a un público que incluso no conoces, pues intentas que se entienda lo más posible. Entonces, a nivel de personalidad, Acuario es unas influencias. A nivel de alma o de yo superior, espiritual, es otras influencias. Y luego está a nivel colectivo, es lo que cada mes. Cada mes las influencias, hay unas influencias diferentes de cada signo. Cada mes, como se sabe, que no coinciden exactamente con la duración del mes. Por lo tanto, pueden haber a lo largo de un año 12 o 13. Y luego están las eras. Las eras astrológicas son periodos de 2100 y pico años y ahora estamos acabando, como todo el mundo sabe, crea o no crea en ello, la era de Piscis y estamos comenzando la era de Acuario. Por lo tanto, implica hablar también de la era de Acuario, de qué características va a tener o está teniendo, porque poco a poco va llegando la influencia de la constelación de Acuario a todo nuestro sistema solar, pero lo que nos interesa es a nosotros, a la humanidad. Pero las influencias de las eras es que cada 2100 y pico años todo el sistema solar está sujeto a la influencia energética de una constelación. Bien, pero eso lo voy a dejar para luego. Voy a seguir un cierto orden de la influencia de Acuario, influencia astrológica de Acuario en las personalidades, influencia más espiritual a nivel más profundo y lógicamente nombrar los plenilunios, porque ayer jueves fue el plenilunio de Acuario, y desembocar o terminar con las características de Piscis y de Acuario, que cuando se habla de Acuario pues es lógico nombrar las de Piscis para hacer esa comparación o ese contraste. Entonces voy a ver dónde se produce este ruido para silenciarlo, porque hay ruidos ambientales que de modo involuntario hace. Entonces, si me escucha, es que no lo veo, quién está involuntariamente, digamos, haciendo ruido, y por lo tanto pues no. Sí, silenciar. Bueno, pongo silenciar a todos y ya está. Sabéis que luego en el coloquio podéis abrir el micrófono si queréis preguntar, pero ahora están todos silenciados y así podemos continuar la conferencia. Entonces, como os he dicho, aprovechando de que ayer era el plenilunio, pues digo, pues voy a tratar este tema. Hay otras conferencias sobre astrología en general, astrología más profunda, más esotérica, como es los 12 trabajos de Hércules, etc. La era de Acuario en conferencias. Miré porque llega un momento en que, como son ya 316 conferencias, pues se te olvidan los títulos, y tengo una de hace 6 años sobre Acuario. Seguro que digo cosas que dije entonces y otras que no dije en aquel entonces. Así que, empezando por la influencia de Acuario, cuando una persona mira las influencias, ojo, hay que diferenciarlo, lo digo ya, entre las características astrológicas que dicen pues determinados medios, como la prensa y ciertos medios de comunicación, que tienen poco que ver con la astrología. De tal manera que hay algunas
serie de comunicaciones de tipo astrológico que se dice algo relacionado con la astrología, pero que no tiene apenas seriedad, por decirlo así, de una astrología hecha más seria. No obstante, la astrología llamada ortodoxa de la personalidad, por seria que se haga, es limitada. ¿Por qué? Porque es la astrología de la personalidad. Y cuando se calculan las influencias astrológicas, energéticas, y se dice esta, lo otro, hay dos dificultades o dos razones por las cuales no hay una coincidencia exacta. Una es el tipo de energías, y eso con lo que voy a explicar en esta conferencia se puede entender más. En la medida en que veamos un estudio astrológico u otro, las influencias pueden ser distintas. Y como voy a hablar también de ello, pues se puede entender. Y otra es la persona, con sus características psicológicas, su maduración, su grado de autocontrol, su evolución espiritual, etc. De tal manera que los entendidos dicen que la astrología ortodoxa es, al ser por la personalidad, pues si una persona está identificada con su personalidad, es lo que vive, sin posibilidades de destacados cambios, entonces se acierta, si se hace bien. Pero cuando la persona evoluciona, es decir, que la persona vive una conciencia más elevada, entonces no. Entonces son otras las influencias energéticas. Y sería una astrología del alma, no de la personalidad. Por lo tanto, varía en función de la evolución espiritual de las personas el que se manifieste las influencias de la astrología ortodoxa, la más conocida, o la astrología esotérica, que es menos conocida, muy poco. Solo a través de los libros del maestro tibetano de Alice Bailey, el siglo pasado, con su información de la astrología esotérica, se nos dio esta astrología, la astrología del alma. Y eso, pues lógicamente, astrólogos no hay. Hay astrólogos bien intencionados, y he conocido que con buena voluntad pues han ido comprendiendo algunos aspectos. Pero para ser astrólogo esotérico, que no existen en la actualidad, vendrá en el futuro, se necesita una evolución espiritual, una clarividencia para poder conocer el alma. No es la personalidad, sino el alma. Eso no lo hace cualquiera. Del ser humano al que se hace el estudio. Y por lo tanto conocer esas energías. Por eso no es fácil, por mucho que se estudie y para ese tipo de astrología. Lo digo esto al principio para diferenciar. No obstante, lo que nos dicen, pues está ahí. Y orienta, y es interesante, igual que conocer los 12 trabajos de Hércules, son 12, cada uno relacionado con un signo, es un estudio muy profundo de la psicología humana y de la psicología en el sendero del discipulado, sendero de evolución con tendencia a unas vivencias más espirituales, no de cualquier ser humano. De tal manera que por eso los 12 trabajos de Hércules son complementarios con el Nuevo Testamento. El mensaje de Jesús, del cual pues hemos hablado en un sentido psicológico espiritual, bien interpretado con profundidad, pues da unas enseñanzas, aunque la Biblia, como sabéis, se ha ido traduciendo, cambiando cosas de aquí, de allá, etc., pero es un mensaje complementario con los 12 trabajos de Hércules, que este gran avatar que fue Hércules, que apareció en Oriente hace miles y miles de años, pues nos transmitió. Entonces hay enseñanzas que son atemporales, en cualquier. Lo digo esto porque los 12 trabajos de Hércules, que también tengo una conferencia dedicada en YouTube, tienen relación con los 12 signos zodiacales, en este sentido, con las influencias astrológicas. Y luego, pues, como he dicho al principio, ya dedicaré una parte de esta conferencia a la era de Acuario, en contraste con la era de Piscis. La era de Acuario en la que estamos entrando y la era de Piscis de la que estamos poco a poco saliendo. Bien, desde el punto de vista ortodoxo, pues más o menos, según a qué autor leas y etcétera, pues
Una de las características a mí sí más generales que se dicen es un signo de aire y fijo, y el planeta regente es Urano. Eso es, que son características que cuando se conoce pues vas conociendo el encaje de esto. La originalidad, la inventiva, un signo, porque cuando se habla de astrología se habla de aspectos positivos y negativos, cualidades y defectos, lo cual depende no del signo, sino de la persona. Una persona de un mismo signo puede manifestar las cualidades y otra manifestar los defectos. Y cuando vemos una cualidad y un defecto, vemos que hay una correspondencia. No todos entre sí, sino precisamente cada cualidad le corresponde un defecto y viceversa, en ese sentido. Por eso, cada signo tiene unas cualidades y cuando se dicen los defectos, dices, es como el fallo, la ausencia de esas cualidades. Esto es muy importante. Parece una cosa muy simple, pero cuando comprendemos que los defectos humanos es la ausencia o la falta de las cualidades o la disminución de esas cualidades o virtudes del ser humano, entonces esto aclara mucho. ¿Por qué? Porque a nivel práctico, cuando desarrollamos las cualidades, van disminuyendo o desapareciendo los defectos. No hay otra manera. No se puede quitar la oscuridad de un lugar si no se enciende la luz. Cuando se enciende la luz, automáticamente, sin hacer nada más, desaparece la oscuridad. Cuando desarrollamos cualidades humanas, los potenciales, los defectos desaparecen. Poco a poco van disminuyendo. Por eso hay una relación en las características psicológicas de cada signo. Entonces, de Acuario, pues, es la originalidad, como he dicho, la inventiva, la individual, el aspecto individual, individualista. Ojo, una cosa es el individualismo humano, la individualidad humana, vamos a decirlo. El individualismo tiene un sentido peyorativo, ya implica como egoísmo. Cuando una persona busca y se centra en sí mismo, aislándose de los demás o queriéndose destacar, sería el sentido peyorativo. Pero cuando una persona se va descubriendo a sí misma y educiendo sus potenciales de un modo individual, en contraste con los condicionamientos del ambiente, de la cultura, de la sociedad, etc., la cosa es distinta. El nivel progresivo es que seamos más individuales, no individualistas. Y por lo tanto, que estemos, aunque es inevitable que seamos condicionados por la sociedad, por el ambiente, no dejarnos influir. Solo si es algo que nos estimula libremente el sacar esos potenciales, el expresarlos. Pero los condicionamientos ambientales, sobre todo de tipo negativo, ya lo dice la palabra, son muchas veces negativos, y si son positivos son condicionantes. Son como algo que, aunque sea para bien, como hacemos los seres humanos, para bien manipulamos. Nos manipulamos unos a otros, obligándonos a hacer algo, aunque sea bueno. Por lo tanto, ya no somos nosotros, consciente y libremente, los que actuamos, sino estamos condicionados por algún tipo de influencia. Es para matizar. Por lo tanto, si se dice que es un signo que promueve el ser individual e independiente, pues puede verse en sentido positivo y negativo. Y cooperación, ser humanitario, el humanismo, la cooperación, etc., también, o de abrirte de un modo más amplio y universal, eso sería un aspecto lógicamente positivo. Y cuando se habla de lo negativo, se habla del orgullo. Fijaos que ser orgulloso implica cierto individualismo, considerarte que tú eres superior a otros, a los demás, y sentir placer por eso. Orgullo, la vanidad, la soberbia, etc. Es lógico que la frialdad, al tener un desarrollo más inventivo, original, pues se puede encauzar también así. O ser idealista y soñador, o superficialidad.
Es decir, que son algunos de los rasgos, no es todo, que la astrología ortodoxa señala sobre Acuario. Como en todos los signos, unos más positivos y otros más negativos. Pero ¿qué ocurre cuando vas profundizando, como he dicho al principio, y vas entrando en una dimensión más profunda del ser interno, del yo superior? Entonces la astrología esotérica, como he dicho, del alma, pues puede estar indicando unas características. En el caso de la astrología ortodoxa, a la que he hablado, el planeta regente es Urano, un planeta que se asocia a Acuario, Urano. Se dice planeta regente porque las energías de la constelación pasan por el planeta, que es nuestro sistema solar, antes de llegar a nosotros. Se matiza. Y cada planeta tiene unas características de rayo y astrológicas, igual que cada ser humano en nuestro nivel. Entonces Urano. Y cuando uno conoce los rayos, los 7 rayos de características universales, que no son astrológicas, pero que se complementan de alguna forma, pues Urano es un planeta que tiene el 7º rayo. Cada planeta de nuestro sistema solar, es lo que nos enseñan, tiene un rayo como energía base. Así como nosotros tenemos el 3er rayo, nuestro planeta Tierra, el tercero es el de la inteligencia activa, planeta Urano es el 7º rayo. El 7º rayo tiene varios nombres: el rayo de la magia, del orden, del ceremonial, del ritmo. Entonces el 7º rayo, una de sus características es tratar de unir el espíritu y la materia. A nivel psicológico sería unir los potenciales del yo superior, de voluntad, amor, inteligencia, las energías básicas, profundas, que vamos desarrollando a lo largo del tiempo. El tiempo me refiero a través de miles de encarnaciones que vamos viviendo durante millones de años, vamos desarrollando, no es de la noche a la mañana, estas cualidades más espirituales. Y lo que el 7º rayo busca es que eso se manifieste en la materia. Por eso, luego lo diré, al mismo tiempo que está llegando las influencias de Acuario, el rayo que actúa sobre el planeta, hay varios a la vez, el rayo que no estaba actuando tan directamente, pero que está junto con las energías de Acuario llegando, es el 7º. Por lo tanto, hay una relación que luego comento. Pero el 7º rayo es un rayo que tenemos, como todos los seres humanos, tenemos varios de los 7, fijaos los millones de personas que podemos tener el 7º rayo. Lo cual tiene unas características, pero luego las personas tenemos una evolución distinta. Entonces, una persona con menos evolución, que tenga el 7º rayo, puede ser una persona muy apegada a los ceremoniales, sin saber para qué sirve, identificada con un ceremonial, y a lo mejor pues el ceremonial tiene una buena intención, pero la persona tiene un defecto, puede tener un defecto de que ese ceremonial le condicione superficialmente, sin saber qué sentido tiene ese ceremonial. O una persona que sigue un ritmo, pues busca un ritmo pero está desfasado del ritmo natural. O una persona que se centra, aunque tiene la posibilidad de lo espiritual, más en lo material. Es decir, que no solo depende de las energías del rayo o astrológicas, sino de las características de la persona, psicológicas, espirituales, etc. Pero, fijaos, a nivel de personalidad, entendiendo por tal cuerpo físico, emocional y mente concreta. Esa es la personalidad. Si vamos avanzando, el 7º rayo nos va a facilitar que nuestra personalidad se vaya abriendo al yo superior, a los aspectos espirituales superiores. Por lo tanto, la energía del 7º rayo actúa a un nivel más profundo, más elevado, más espiritual. Por lo tanto, depende de nosotros para que influya en un sentido o en otro, más o otro. Entonces, se dice que a nivel ortodoxo es el 7º rayo. Pero, como he dicho,
Este séptimo rayo, a través de Urano, va a depender, como he dicho, de esas características. Pero a nivel esotérico, esas influencias sobre el alma son distintas. Y en el caso de Acuario es el segundo rayo, el rayo de amor-sabiduría. El segundo es amor-sabiduría. ¿Y qué ocurre aquí? Pues lo mismo que os decía antes, millones de personas tienen el segundo rayo. Si son egoístas, porque está la personalidad, entonces el egoísmo parece que no tenga que ver con el amor, pero es la disminución de amor. Cuando el amor no se manifiesta adecuadamente, entonces la actitud de ausencia de amor, que es egoísmo. Cuando se va aumentando el nivel de conciencia y vas expresando el amor, entonces el amor es incompatible con el egoísmo disminuye, es incompatible. Por lo tanto, la influencia del segundo rayo a través de Júpiter, es Júpiter el planeta que canaliza el segundo rayo en nuestro sistema solar. Y además aprovecho para decir, para quien no lo sepa, que los planetas tienen rayos, pero los sistemas solares también. Nuestro sistema solar en el que nos encontramos es este segundo rayo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que solo está el segundo? No. Todos los rayos, los 7, llegan hasta aquí, hasta abajo. Pero el rayo predominante es el segundo. ¿Qué quiere decir? Que toda la evolución de todos los seres que evolucionan en todos los planetas de nuestro sistema solar, la evolución es hacia el amor. Amor, sabiduría se llama, segundo rayo. Amor, con mayúscula, sabiduría. Por lo tanto, ese es el fin prioritario de toda la evolución del sistema solar y de nosotros, por supuesto, porque estamos dentro de esto, aunque luego tengamos distintos rayos, estemos en una evolución, en otra. Y Júpiter precisamente es el planeta más evolucionado, no solo porque es el más grande, y canaliza el segundo rayo. Y se dice esotéricamente que es como si fuera el discípulo más cercano. Igual que Jesús, habéis oído hablar que Juan era como el ser más allegado no es que tuviera preferencias, sino kármicamente, por afinidad energética, pues aquí pasa lo mismo. Júpiter canaliza la misma energía que de segundo rayo que el sistema solar. ¿Y qué ocurre con el segundo rayo de amor-sabiduría? Pues que permite que a nivel interno, como el amor es una cualidad no de la personalidad sino del alma, el yo superior, el amor es una de las cualidades del alma, por lo tanto se puede estimular si estás abierto esta cualidad de amor. De tal manera que incluso cuando vas conociendo esta astrología, sabes que las características astrológicas son diferentes a nivel, lógicamente, profundo, como he dicho. Pero luego hay unas características comunes a todos los signos. Por ejemplo, en los plenilunios, de lo cual he hablado otras veces en las conferencias, hay unas características en todos ellos que son iguales. Voluntad, amor y luz o inteligencia. En todos los plenilunios, estas energías que nos llegan al planeta continuamente aumentan. En el momento de luna llena hay como una intensificación de estas energías, que siempre están llegándonos. Las captemos o no, pero están llegando. Pero en el momento de luna llena del plenilunio aumentan. Y luego estas están matizadas por el signo que varía en cada plenilunio. Hay 12. Por lo tanto, una de las características del signo, de cada signo, están expresadas en una frase corta, una nota clave. Y la nota clave del plenilunio de Acuario, que fue ayer, ¿verdad? Aunque el plenilunio es en un momento, nos llegan las energías y duran con intensidad. Por un lado se dice los 2 días siguientes, pero luego duran todo el mes hasta el próximo. Esas energías nos llegan, dejan su efecto en el planeta y luego duran, aunque no con tanta intensidad como cuando vienen, el resto del mes, hasta que llega el siguiente signo, con su plenilunio correspondiente. Entonces,
La nota clave del signo de Acuario es: yo soy agua de vida para los hombres sedientos. Incluso la persona que conozca las frases de Jesús en los evangelios, pues también él hablaba de el agua, de la sed, y no se refería, como quizá haya quien lo haya interpretado, a alguien que tiene sed y que necesita agua para beber. Esto es simbólico. Agua de vida, vida con mayúscula. El agua como símbolo de la energía de vida, la energía espiritual. Para aquellos seres humanos sedientos significa abiertos, receptivos, con demanda de esa energía. De tal manera que la agua de vida para los hombres sedientos. Quiere decir que eso siempre, pero en esta era de Acuario, que ahora hablaré, que estamos entrando, los seres humanos con demanda interior y apertura suficiente, digamos, apertura y preparación, podremos recibir más que otros, aunque venga para todos, sin discriminación, esta energía de vida. Y no solo de vida, sino de algo que también que se llama amor, amor con mayúscula. Entonces, todos sabemos que el símbolo del Acuario es un hombre con un cántaro de agua, del cual sale agua. Y para matizarlo más, salen dos chorros, dos corrientes de agua. A nivel esotérico, esas dos corrientes de agua simbolizan la vida, que he dicho, y el amor. Aunque la vida con mayúscula, al ser el espíritu, puede incluir el amor, como la inteligencia y la voluntad. Pero el amor. ¿Esto qué quiere decir? Que, como hablaré luego, el amor que nos han predicado los grandes seres se ha vivido a contagotas, contados seres humanos. La mayoría de la humanidad ha sido deseos, que sabéis que cuando muchas veces decimos amor, querríamos decir deseo. Deseo bien intencionado, de bien hacia alguien, pero todavía no es la cualidad del amor, es la cualidad de la personalidad. La cualidad del amor es más profundo, es el amor incondicional, el amor superior, que lógicamente pues con palabras puedes indicar algunas cosas, pero lógicamente es la vivencia. Entonces, lógicamente ese amor que podremos vivir en la era de Acuario, y que además el representante de esta energía se llama Cristo, no Cristo de los cristianos, sino el Cristo para todo el planeta. Así como Buda representa la energía de luz sabiduría para todo el planeta, no solo para los budistas, Cristo es una entidad que luego va cambiando, es como un puesto que lo ocupa una persona en la vida cotidiana un tiempo, luego lo deja y le sustituye otra. Entonces el Cristo, que se llama Cristo, distinto de Jesús, ha representado durante esta era de Piscis el amor. Y en la era de Acuario se dice que sí, cuando pueda venir, y tiene que cambiar mucho la humanidad para que pueda reaparecer el Cristo, no se sabe cómo ni cuándo, pues será como un representante de la energía de amor, ya que representa. Igual que Buda, la luz. Cada entidad está representando unas cualidades. Entonces, el símbolo de ese cántaro con dos corrientes simboliza eso, la vida y el amor. Incluso, aunque Cristo, a través de su discípulo Jesús, apareció hace 2000 años, cuando empezaba la era de Piscis, ¿verdad? Hasta que estamos ahora terminando, y como ahora lo comentaré, porque lo he dejado para el final, pero tengo que ir adelantando, pues entonces, lógicamente, empezaba la era de Piscis, simbolizada en los peces. El símbolo de Piscis son los peces. Y los peces, pues, una cosa es que en la vida de Jesús se hablaba de pescadores, de peces, etcétera, ¿verdad? Pero otra cosa es el símbolo de los peces, y además son dos peces, en distinta posición contraria, unidos por la boca por un lazo, lo cual significa el yo superior y el yo inferior, el alma y la personalidad, que están unidas, de alguna forma, aunque no seamos conscientes suficientemente. De tal manera que decía esto porque en la vida de Jesús hay un momento que se nos escapa, a no ser que nos lo cuenten,
en el que Jesús va a celebrar la última cena y le dice a sus discípulos que va a ser en un local que encontrarán si siguen a un hombre que lleva un cántaro, para encontrar ese local donde celebrar la última cena. Entonces estaba anunciando ya, se nos dice, con ese elemento, la era de Acuario, que todavía faltaba 2000 años, de alguna forma. De tal manera que cada avatar que aparece en una época determinada, pues está representando unas energías. Las energías vienen más allá del avatar, pero el avatar es como un representante que de un modo visible o invisible está actuando y facilitando en la canalización de las energías. De tal manera que, hablando de la astrología esotérica, de Acuario, pues yo soy agua de vida, el yo superior, no el yo personal. Agua de vida para los hombres sedientos. Bueno, sabéis que los hombres, las mujeres, los seres humanos, pero cuando leemos frases, pues entendemos que todos los seres humanos. Sedientos, como he explicado antes. Y entonces esto facilita que estas energías, cuando se vive a nivel del alma, faciliten poder educir esas cualidades profundas como la que he dicho del amor. Y por lo tanto, cuando decimos vida, la vida es equivalente al espíritu, lo que está por encima del alma. Y ese espíritu contiene en sí mismo no solo el amor, la inteligencia o luz y la voluntad. Está todo. Pero el amor es una de las características que ahora voy a indicar al hablar de las características concretas de la era de Acuario. Entonces, incluso ya que estoy diciendo la astrología esotérica y he nombrado los 12 trabajos de Hércules, pues el trabajo de que Hércules, que es un símbolo del yo superior, aunque fue un avatar que vivió en su vida estos trabajos y nos los transmitió, y la fuente más fidedigna es la que hace el maestro tibetano a través de Alice Bailey, con unos enunciados lo más aproximado a cómo quiso decir lo que quiso decir. Y luego está la interpretación. Bueno, hay un libro de Alice Bailey sobre los 12 trabajos de Hércules donde los enunciados son del tibetano. Pero luego ella interpretó lo más adecuadamente el engarce de esas características de ese trabajo en relación con nosotros, interpretado simbólicamente. Entonces el trabajo que Hércules recibe, se le ordena que haga, es limpiar los establos del rey Augías. Cada uno tiene un nombre, cada trabajo en Acuario. Y se dice que eran unos establos que emitía un horrible hedor, un olor, debido a la suciedad que se había ido acumulando. Entonces Hércules se presenta ante el rey de ese lugar y dice que se ofrece desinteresadamente a limpiarlos. Y el rey, pues, le dice que lo haga. Y lo que hace Hércules este es el relato externo, no el símbolo superficial del trabajo. Desviar la corriente de 2 ríos, el agua, para que pase por los establos. Como el agua limpia, purifica, entonces el agua de los 2 ríos limpia esos establos y desaparece ese horrible olor. Y luego va Hércules al rey y el rey le dice que sí, que está hecho el trabajo, pero lo ha hecho con artimañas y lo destierra. Es un símbolo de ese agradecimiento que conocemos con frecuencia a lo largo de la historia. Cuando alguien hace algo bueno, de una forma o de otra, se le ataca, se le desprecia, se le burla o se destruye. Eso es la historia de la humanidad. La historia de que cuando alguien hace algo, muchas veces por la incomprensión, por bueno que sea y por beneficioso que sea, la incomprensión, la ignorancia o otras cosas hace que eso no solo no se acepte, no se comprende, sino se destruye. Por lo tanto, esto es lo que ocurre. A veces cuando he comentado, y incluso tengo una conferencia dedicada a Juan Salvador Gaviota, lo pongo como un ejemplo.
Juan Salvador Gaviota, que es muy simbólica, la obra literaria, la película, ¿no? Las dos cosas, de el ser humano que hace un bien por los demás y lo destierra. De tal manera que hay una incomprensión. Y aquí en el trabajo de este de Hércules pasa. De tal manera que es un ejemplo hasta ahora de aquellos seres del nivel que sea que han hecho algo por la humanidad y son despreciados, son aniquilados o a veces olvidados. A veces he comentado, incluso en la actualidad, ¿no? Uno de los seres que históricamente más hecho por la humanidad fue Gorbachov el siglo pasado, no solo en Rusia, sino en el planeta. Y en su tierra lo han olvidado, lo han despreciado y casi no le hacen ni funeral, os podéis imaginar. Y si lo comparamos con el actual, el contraste no es del cielo a la tierra, es galáctico, es totalmente opuesto. De tal manera que a lo largo de la historia ha habido avatares de distinto tendencia, característica, y ocurre con su amor, con su luz, etcétera, incomprendido, salvo por aquellos que están preparados para ello. Todo esto está relacionado y muchas cosas más que no terminaríamos de señalar. De tal manera que esto es el trabajo de Hércules relacionado con la astrología. Y luego cuando yo he hablado de las características de Acuario relacionado con Piscis, he visto, extraído de distintas fuentes, del maestro tibetano, de Israel y de otras, lo he sintetizado en varios aspectos o características que voy a decir. Y casi siempre, me imagino que otros harán, cuando digo una característica de Acuario, la comparo con la de Piscis. Por ejemplo, una característica de tipo psicológica que hemos tenido muy frecuente en Piscis es el aspecto emocional, que todavía tenemos. Aunque la mente la estamos desarrollando más que en un pasado lejano, todavía lo emocional predomina en los seres humanos, en gran parte de seres humanos. No solo en los de temperamento más emocional, sino en general. Fijaos que cualquier problema que analicemos de un ser humano, lo predominante es lo emocional. La mente también, porque la mente concreta y lo emocional se influyen mutuamente, están muy juntas. Lo emocional, el 90 y tantos % de las causas psicológicas de las enfermedades del cuerpo físicas son de origen emocional. Hay un tanto más mental, pero como lo mental y lo emocional van unidas, si digo emocional, incluye también lo mental, nada más que predomina lo emocional. Y los problemas también. Tenemos problemas porque estamos sintiendo algo de tensión, de fricción, de sufrimiento, por lo tanto de dolor emocional, en este sentido. Es decir, esto ha sido predominante y todavía lo hay, aunque la mente la vayamos desarrollando. Pues en la era de Acuario lo emocional va a disminuir porque lo mental, y no solo lo mental, se entiende en sentido positivo, porque la mente concreta puede actuar bien o mal, sino algo que está por encima de la mente y que solemos llamar la intuición. La intuición no es ni emocional ni mental, es una cualidad superior a la mente, pertenece al yo superior. E incluso se llama intuición, intuir, a la actitud de abrirnos a las cualidades superiores. Intuir, captar. Decimos intuición cuando comprendemos algo, no cuando conocemos, que podemos también conocer, sino cuando comprendemos. Entonces esa capacidad que cada vez tenemos más seres humanos, en un grado o en otro, va a ir aumentando en la era de Piscis, en la era de Acuario. De tal manera que en la medida que lo emocional va disminuyendo, lo mental y la intuición, que se expresa a través de la mente, por eso se asocia mucho, va aumentando. Como los vasos comunicantes, los platillos de una balanza, uno desciende al mismo tiempo que otro asciende. Entonces, una de las características que va a ir predominando cada vez más, y además influido por la preparación de las nuevas generaciones, no solo los que reencarnen,
sino de seres ya preparados también para las características acuarianas, entonces esto se va a ir desarrollando. Por lo tanto, esto que hemos oído decir, una cosa es el análisis y otra la síntesis, ¿verdad? Se ponen como algo, y comparándolos, como algo diferente. Y decimos, el análisis de algo es mental, lo hace la mente, concreta. Sea útil o no, el análisis, lleve a buen destino o no. Y la síntesis es algo que a veces se confunde con hacer un resumen o escoger a lo más destacado. No. El verdadero sentido de síntesis es intuitivo. Captar de todo un conjunto de elementos que a lo mejor se han analizado o no. Captar la esencia de todos esos elementos. El análisis es diferenciado. Hay distintos elementos que se van relacionando. La mente lo relaciona. La síntesis es unificador. Intuyes algo y lo captas sintéticamente. Entonces, como va aumentando la intuición, aumentará la intuición, la síntesis predominará sobre el análisis. No quiere decir que no se haga análisis, porque si la mente está iluminada, pues la mente va a funcionar más adecuadamente para saber esto se relaciona con esto, se puede relacionar, sacar conclusiones, etc. Por lo tanto, la intelectualidad, que a veces la nombramos incluso como un defecto, cuando decimos esta persona es muy intelectual, a veces es una cualidad bien utilizada, una persona con una mente fuerte que está utilizando bien, pero a veces la intelectualidad se pone como un defecto, en el sentido de que la persona está muy identificada con una serie de ideas, pero pueden ser ideas deformadas, espejismos. Y una persona puede ser muy intelectual, con muchos conocimientos, incluso muy hábil para manejarlos, pero no adecuada. Y a veces se dice que a la persona intelectual le falta o intuición o sensibilidad emocional. Por eso, la intelectualidad, que es la que utiliza la mente concreta de Piscis y que existe actualmente, puede contrastarse con la creatividad, nombro la originalidad que he dicho antes, o también una palabra se llama creatividad, que no es hacer algo nuevo que no han hecho otros y que puede ser una tontería o algo inútil. Creatividad es algo que viene del yo superior, la auténtica, la que entendemos como más profunda. Algo nuevo, pero que ayuda, que, digamos, renueva al ser humano, que nos abre a lo superior, a lo trascendente, la creatividad. Entonces, en la medida, y para que haya creatividad tiene que haber intuición. La llamada inspiración es intuición. Por eso, cuando más desarrollamos la intuición como humanidad, más irá llegando creatividad. Esto que estoy diciendo de Acuario ya existe. Bueno, siempre han existido una minoría, pero seres humanos. Y actualmente existen, porque como las cosas no vienen de la noche a la mañana, van surgiendo cada vez más seres humanos que están viviendo más energías de Acuario que de Piscis. A veces comparo este cambio de eras con el amanecer. ¿Verdad que no pasamos de la noche al día en un instante? Es progresivamente. Va clareando el día y va desapareciendo la oscuridad de la noche. Entonces va disminuyendo Piscis y va aumentando Acuario. Por eso encontramos personas acuarianas, igual que piscianas. Pero cuando esté Acuario más de lleno, pues lógicamente Piscis habrá desaparecido y no es que no existan emociones, pero existirá más mente, control mental, control de la mente, intuición, creatividad. Hay otro aspecto muy importante también. En la era de Piscis ha predominado el materialismo. En la era de Acuario va a predominar la espiritualidad. Y siempre que digo espiritualidad, algunos ya lo saben, no haría falta decirlo. Por si alguien no sabe, no me refiero a la espiritualidad religiosa. Porque todas las religiones tienden a desaparecer, van disminuyendo. En la era de Acuario ya no habrá religiones. Habrá la esencia de la religión
innata en el ser humano, más desplegada. La religión, la esencia, eso es eterno, no desaparece porque es parte de nuestro espíritu. Es las formas de expresión. Entonces, cuando se dice espiritualidad, y a veces lo digo, no me estoy refiriendo, aunque puede incluirse, las personas espirituales que hay en todas las religiones, sino la espiritualidad que emana del ser humano que vive con amor, con intuición, con voluntad superior. Sea cual sea su creencia, aunque no tenga ninguna creencia filosófica o religiosa. El amor, la inteligencia o comprensión, eso es del yo superior, por lo tanto es espiritual. Esto va a ir aumentando cada vez más. La influencia de Acuario, el segundo rayo que he dicho antes, de amor, sabiduría. La sabiduría es amor más luz. Puede haber inteligencia sin amor, pero cuando hablamos de luz o de inteligencia en un sentido profundo, está incluyendo el amor. No se puede separar. Entonces, esto es otra característica acuariana. Por lo tanto, materialismo y espiritualidad. Y hay otro, dentro de esta línea, hay una palabra que es misticismo. Cuando se habla de misticismo pensamos en algunos personajes famosos, místicos del pasado, que han existido a lo largo de la historia. Pero hay mucha gente con tendencia mística, aunque no sea famosa. Es la captación de energías superiores, pero sin poder discernir ni poder situarlas, clasificarlas, sin el conocimiento concreto de qué es lo que estás captando. Es algo que se capta con el sentir, quizá con el corazón, esas energías, y por lo tanto eso en principio es bueno, pero es una parte. ¿Y cuál es la parte que falta? Una parte que el nombre más apropiado se llama esoterismo, con S, que es la filosofía o la ciencia o la vivencia de poder vivenciar, captar, conocer las energías internas. No solo las apariencias, sino las energías que están la causa de todos los fenómenos que existen. No hay nada conocido o desconocido que no se pueda ver desde el punto de vista interno quien pueda. Entonces la ciencia, pueden haber otras palabras más específicas, se llama. Siempre ha habido personas, pero contadas en el pasado. Esto va a ir aumentando, la dimensión esotérica. Por lo tanto, es característica de Acuario. Pero ojo, no sé si alguien quiere decir algo, pero enseguida voy a pasar al coloquio, que podéis preguntar. Enseguida termino y pasamos al coloquio. Por lo tanto, en la medida que haya cada vez más personas con sensibilidad hacia lo interno, reconocimiento, por ejemplo, a las causas que promueven las energías un comportamiento, sea un problema o un comportamiento, o las causas de una enfermedad. Cada vez la medicina va entrando en reconocer la psicología relacionada con la medicina, por ejemplo, y cada vez se va entrando en buscar causas más sutiles, no solo lo que vemos con los sentidos de las cosas. Esto es a que me refiero, no a lo que culturalmente se dice, esta persona aficionada a la astrología o aficionada a las mancias o lo que sea, y se asocia esoterismo hasta con sectas que han deformado todo esto. Porque igual que se dice magia blanca y magia negra, totalmente opuestas, con amor o con egoísmo, pues también pasa con esto. Por eso matizo esta palabra que no suelo utilizar por las connotaciones deformantes que han llegado culturalmente en estos momentos a, como suele con otras palabras. La palabra amor se ha también deformado, aplicado para muchas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso es un aspecto. Hay otro muy básico que es, así como en la era de Piscis se ha destacado la individualidad o el individualismo, uno mismo, que cuando, como he dicho antes, el buscar el yo personal, y quien ha podido, pero si en esa búsqueda
pues lo haces en el yo personal, el ego, egoístamente, pues eso es la parte negativa. Pero si buscas el yo auténtico, ha sido minoritario, es más, como he dicho, individual. Eso ha sido propio de la era de Piscis. Y en la era de Acuario, una de sus características es la tendencia grupal, que estamos viendo cada vez se necesita para trabajos laborales, para entretenimientos, para actividades de todo tipo, buscar hacer en grupo, en equipo. Cada vez necesitamos más que los seres humanos colaboremos, estoy pensando ahora en positivo, en grupo, para conseguir cosas. Esto en la era de Acuario va a ser cada vez más. Lo cual no quiere decir que haya, como hemos conocido, uniformidad. Todos los del grupo tienen que pensar lo mismo, cosa que a veces se ha promovido, como sabéis. Eso no, sino que cada ser humano con su propia individualidad, que hemos dicho característica de Acuario, acuariana, ser tú, puedas integrarte en armonía con otros seres humanos, con su propia individualidad, formando un grupo armónico, todos colaborando para un mismo fin positivo. De tal manera que lo del grupo, igual que otros aspectos, se están dando ya, nada más que va a ser cada vez más. Y siempre que digo esto, insisto en que conseguir que todo un grupo de seres humanos, por una dictadura, las dictaduras buscan una uniformidad de los seres humanos para manipularles, y las dictaduras y otras cosas a lo largo de la historia no les ha gustado que el ser humano sea libre y se libere, porque eso dificulta poderle controlar, condicionar. Eso lo hemos conocido y sigue conociéndose, con una cara, con otra. Pero cuando el ser humano se va encontrando a sí mismo, tiene más posibilidades de unirse y colaborar con otros, en este sentido. Por lo tanto, eso es un aspecto, el grupal, con amor, y el amor ya sabéis que significa unidad, unificar, conseguir que haya una armonía entre distintas partes formando una unidad. Luego también otra característica es que hemos tenido en Piscis, tenemos todavía, es la búsqueda de satisfacer el deseo y la búsqueda de la posesión. Todavía a veces oímos decir de ciertos seres que acumulan tal cantidad de dinero, de riquezas, y se dice, más que millones de personas juntas, en un solo individuo. De tal manera que vemos todavía unos contrastes grandes y se produce ese deseo de acumular, tener. Cuando la tendencia acuariana es que sí, no privación, tengamos lo necesario, pero a veces utilizo una palabra que se llama austeridad, en el buen sentido. Vamos a ir descubriendo que necesitamos para vivir menos de lo que creemos. Lo necesario, lo indispensable, ¿verdad? Que eso habría que ver en cada caso, no se puede decir en pocas palabras. Por lo tanto, la austeridad no como un sacrificio a sufrir, sino para poder repartir entre todos los seres humanos aquello que necesitamos para vivir física, psicológica, espiritualmente, en todo orden de cosas. Por lo tanto, se le llame como se le llame. Y luego también otra de las características, y voy terminando, que se ha dicho es el sacrificio, que si recordamos que se nos decía, tenemos que sacrificar ciertas cosas para conseguir otras superiores. Y a veces es un sacrificio con dolor, con dejar algo con dolor. No es lo mismo sacrificio con dolor que con gozo, con alegría. Dejar unas cosas sin ese dolor o pesar de que lo dejas. ¿Por qué? Porque están trascendidas. Y hay que dejarlas para abrirte a otras más superiores, más profundas, más adecuadas, con más felicidad. Y aquí estaría eso que nombro tanto en psicología, que es el desapego, que es lo contrario de los apegos. La evolución psicológica es desapegarnos y desidentificarnos para completarlo cada vez más. Lo cual no quiere decir despreciar nada, sino utilizarlo
pero sabiendo que tú no eres eso, que antes o después lo has de dejar, lo has de perder, etc. Y encontrar aquello que nunca pierdes porque nunca siempre lo has tenido y por lo tanto nunca te va a dejar. Entonces estas son así a grandes rasgos algunas de las características de Acuario, de la era de Acuario, esta que estamos empezando y que todavía no se nota con intensidad, tienen que pasar siglos, tienen que haber mucha depuración, tiene que haber todavía, no es por nada, mucho sufrimiento, muchas cosas durante X tiempo hasta que se vaya depurando, limpiando esos establos que simbolizan la humanidad. Los egregores que están en la aura del planeta sobre los negativos, contaminando. Se habla de contaminación física y menos de la psíquica, que es más poderosa y más efectiva. Entonces limpiar todo eso se va a hacer, pero eso va a costar lo suyo. Entonces conocer estas características pues es decir, pues voy viendo que por aquí hay inicios, apuntes, se va, porque no viene todo, como he dicho, de la noche a la mañana, sino que va progresivamente desarrollándose y creciendo. Bien, y como también he empezado a decir, el sexto rayo ha sido un rayo que a nivel histórico ha predominado en Piscis y el séptimo rayo, junto con otros, no son los únicos, en Acuario. El sexto rayo es el rayo de la devoción, idealismo. No solo devoción religiosa, devoción puede ser a un ser humano o a una idea, aunque no sea religiosa. Devoción emocional, idealismo, una idea que tienes en la mente, que puede ser maravillosa o puede ser también llena de prejuicios. Entonces la devoción, idealismo del sexto rayo va disminuyendo. Y por lo tanto, eso también va acompañando con la disminución de ese aspecto en las religiones. Antes de crear una nueva religión mundial, que será más científica, más unificadora en todos los seres, tiene que haber muchas cosas. No solo disminución de las religiones, sino depuración, que es otra cosa que he hablado otras veces, que es distinto, que las religiones vayan desprendiéndose de lo que sobra y vayan encontrando su pureza. Y cuando eso lo hagan, lo vayan haciendo, se darán cuenta que van a desembocar en un punto en común entre todas y con cosas que no son religión. Encontrar esa pureza que se ha ido descendiendo y bifurcándose con estructuras mentales y físicas y de todo tipo, con la consiguiente separatividad. Pero ¿qué ocurre cuando se va depurando? Se va encontrando, como mucha gente que incluso dentro de una religión ha encontrado su esencia y o ha seguido sabiendo lo que es o la ha dejado. Por eso cada vez hay más seres humanos que van encontrando la espiritualidad en su interior y no necesitan religión. Lo cual no quiere decir que reconozcamos que hay personas que si está bien utilizada les sirve. Por eso tenemos que ser enormemente respetuosos con todos los seres humanos de todas las creencias, porque pueden necesitarlo. Y a lo mejor pues uno, si es adecuado, sin que se caiga en la presunción, pues no lo necesita. Hay otros aspectos. Bien, lo dejo aquí como exposición de una hora para que en un rato tengamos un coloquio y que podáis hacer las preguntas que consideréis sobre este tema de Acuario. Creo que he dicho que ayer fue el plenilunio de Acuario. Y cuando es plenilunio, incluso tengo una conferencia dedicada a los plenilunios. Es plenilunio, la luna, aunque sea un planeta muerto, cuya energía es negativa, como todos los cadáveres están en descomposición, entonces es una energía negativa. La ignorancia del ser humano de ir a conquistar la luna es un espejismo que no sé en qué va a desembocar, pero es un planeta que está en descomposición. De tal manera que cuando es plenilunio la luz del sol la ilumina. Y esas energías lunares
que son las energías de que está formado el cuerpo físico, emocional y mental, invierten el proceso. Y en lugar de venir la influencia de la luna, que nos alimenta el ego, la personalidad, viene la influencia del sol con el espejo reflector de la luna. No solo porque la luz, sino porque cambia la polaridad de las energías. Entonces, al llegar a nosotros, cambia la polaridad y nos facilita abrirnos hacia lo superior. Si estamos predispuestos a ello, porque otras personas produce el efecto, como he dicho, contrario. Entonces, por eso, desde el siglo pasado, mucha gente va conociendo los plenilunios, o hacen meditaciones, o en grupo, o simplemente tratan de vivir con atención, que debería ser siempre. Pero en el momento de plenilunio, la atención es la mejor de las meditaciones, el silenciamiento interior, es estar expectantes y abrirte a esas energías superiores que vienen en ese momento, aunque vienen siempre, pero que aumentan. Bien, dicho esto, pues doy paso a las preguntas que queráis hacer sobre el tema. Tanto los que estáis aquí como... ¿Hay un efecto kármico cósmico sobre las eras? Quiero decir, porque las eras han ido pasando y siempre volvemos a repetir la era y seguimos repitiendo eras y creatividad, pero seguimos repitiendo eras porque... Sí, cada vez que vuelve, porque van seguidas, por la precesión de los equinoccios, pues hay un proceso inverso, ¿no? Eso tiene su explicación. Entonces, a nivel mensual es al revés. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer. A nivel de esto es al revés. Por eso no es Acuario, Piscis, sino Piscis, Acuario, Capricornio, etc. De tal manera que cada era pues vuelve a repetirse una vez cumplido el ciclo. 25.920 he leído años, es 12 multiplicado por 2.100 y pico años. Por lo tanto, vuelven cada X tiempo otra vez. Pero claro, las energías serán las mismas, pero la evolución de la humanidad es distinta. Por lo tanto, su influencia sobre el nivel de conciencia cultural, etcétera, de la humanidad es diferente. Por lo tanto, cuando vuelva otra vez dentro de 25.000 años la era de Acuario, estaremos en un nivel más avanzado, que ahora no podemos ni imaginar, y esas mismas energías nos darán un impulso en esa dirección, porque hay una evolución que no tiene fin. Así como no podemos imaginar el tope del amor o de la inteligencia o de la voluntad, decimos, ¿dónde estará el tope? Por mucho que imaginemos, bueno, habrá quien dice, aquí, pero no. Entonces, cada era es como una octava superior que suena similar, pero en un nivel más alto de evolución. No sé si esto explica. Sí, yo preguntaba también si el karma cósmico tiene alguna influencia sobre las eras. Ay, el karma cósmico se me escapa. El karma cósmico. Bueno, existe, es una ley universal el karma. Te referirás que no solo está el karma humano, el karma del planeta, del sistema solar, sino entendiendo por karma no lo que entendemos vulgarmente, sino como el impulso de la acción, ya que karma, la palabra karma en sánscrito significa acción, aunque solemos aplicar la acción, reacción. Lo que haces se te devuelve o para bien o para mal. Entonces, karma como acción es lo que impulsa a las creaciones de los universos. Si te refieres a eso, pues también el karma estará. Pero ahí se me escapa ya cómo está actuando en relación con esto. Ya no. Sí. Pues el plenilunio, por lo que comentabas del plenilunio, yo que conozco un poquito la astrología cabalística, lo veo igual, lo veo más o menos así. Es decir, la luna es como nuestra antena parabólica que concentra las señales de los otros planetas. Entonces, por eso es muy importante que en una carta astral, la carta astral es para todo acontecimiento que nace, no solo de las personas, también los animales tienen su
nacimiento astrológico de las empresas, los países, en fin, las naciones. Entonces es muy importante que la luna esté bien, esté, digamos, con buenos aspectos, porque así esas señales que vienen del resto de planetas llegarán a, digamos que a ese nacimiento con mejores posibilidades, mejor señal, con más claridad. Entonces, por eso, claro, lo contrario es la luna nueva, que es cuando no hay luna. Entonces, el tema del plenilunio, pues es así, es como una gran ayuda para que nos llegue la comprensión del conjunto de planetas en nuestro devenir cósmico y tal. Pero lo de la luna, lo del programa lunar no va a ser, yo creo, que colonizarla, sino que la aprovecharán como puerto para poder llegar a Marte con más facilidad. Es decir, la luna será como una estación de paso. De paso, sí. Porque, no sé... Sí, claro, se entiende, ¿no? Para vivir allí... Va a ser muy complicado montar allí mucha infraestructura. Será simplemente como aunque puerto. Hay investigaciones para... he visto a veces en entrevistas en televisión, investigadores de cultivos de alimentos, que no sé cómo lo harán, que están para cuando se llegue a, no sé si a la luna, en ese sentido, ¿no? También. Pero yo creo que algo para asentarse también habrá, que no se contradice con esto de una estación de paso. Claro, como un puerto. Tiene que haber. La gran meta es Marte. Ahí sí que hay grandes expectativas. Sí, pero bueno, no sé si lo veremos, pero no se puede ir a Marte. No se puede visitar ningún planeta si los que lo rigen no te dan permiso. No. Sino los maestros espirituales, los grandes iniciados que viajan a otros planetas, como un objeto de estudio, tienen que pedir el permiso al logos de ese planeta, como eso. Entonces se necesita como un pasaporte o algo así para poder viajar. Un visado aquí. Sí, un visado, sí, para compararlo con lo que hacemos. Y entonces no, porque no se puede interferir. Igual que cuando nos visitan de otros planetas o de otros lugares aquí a la Tierra, aparte de que no pueden contactar con los seres humanos, lo que nos han narrado es de otro tipo de contactos. No son, pues lógicamente necesitan el pase de Sanat Kumara, el que dirige, los que dirigen aquí el planeta. No pueden eso. Sanat Kumara están lógicamente canalizando todo. Las energías que nos vienen, que nos destruirían, las reducen de voltaje para que nos lleguen a asimilar. De tal manera que esos peligros que la ciencia ficción nos ha indicado en las películas, etcétera, eso es fantasía, no se puede dar. La guerra de las galaxias, que por cierto tiene una simbología esotérica y espiritual muy interesante, y dediqué una conferencia a eso, la guerra de las galaxias, pero eso de guerras de galaxias, eso es un espejismo, es una traducción de las guerras de aquí, imaginando que eso, pero no existen luchas de guerras en el cosmos. Hay una fraternidad cósmica inimaginable. En ese sentido, solamente es en los planetas menos evolucionados, como nosotros, donde entre nosotros, pero no podemos interferir más allá de aquello. Entonces, pues, hay unos impedimentos, lo expliqué en otra conferencia, que impide que podamos visitar, lógicamente, desde el ángulo material, porque los maestros utilizan unos cuerpos, se llama Maya Virupa, que los maestros crean de energía, con el cual se pueden desplazar. O unas naves que están ocultas, que pueden, digamos, ir, que funcionan, según dicen, con unas energías especiales que desconocemos y que pueden ir a una velocidad superior a la luz. Y no solo superior a la luz, sino desaparecer en un sitio y aparecer en otro. Cosas así que de ciencia ficción, pero que, como no es de patrimonio cultural habitual
cómo funciona la jerarquía espiritual, pues existen, y entonces los maestros pues hacen viajes de conocimiento, de estudio, y los iniciados en este sentido, pero teniendo unas condiciones, sin intrometerse en la evolución de lo otro. Es la fantasía que la mente humana vamos creando y que es la aplicación de lo que vivimos aquí trasladado al espacio, en ese sentido. Eso es lo que... Y a mí por lo menos me resulta coherente, no es algo que viva, sino la intuición me dice, esto me encaja como otras cosas, libremente lo transmito, y hay personas que sí, otras que no, pero bueno, son cosas que van un tanto más allá de lo que podemos ir viviendo más psicológicamente. Eso sería. Y en la era de Acuario la jerarquía se abrirá más a la sociedad, o sea, sí, habrá más sí, contacto. Sí, un proceso que se va a ir haciendo es que los maestros, en el pasado algunos maestros espirituales han encarnado. No necesitan, algunos nacen, pero no necesitan nacer. Se crean un Mayavirupa, bueno, no, un cuerpo físico con los átomos físicos, el cuerpo emocional, no, el cuerpo físico, no, mejor dicho, como un avatar, porque no necesitan cuerpo astral ni cuerpo mental. Un avatar. Sí, crear un cuerpo físico que pasa desapercibido a todos y se expresa de tal manera eso, para realizar una acción física y psicológica. Pero como los demás no vemos si el cuerpo astral, el cuerpo mental y nada, pues entonces pueden pasar desapercibidos. Entonces, los maestros, algunos, muchos, bueno, de los que hay un tanto por ciento X, a lo largo de la historia han estado encarnados y pueden estar más o menos en distintos lugares del planeta, repartidos en cualquier planeta, en cualquier nación del planeta, quiero decir. Y entonces hacen su trabajo pasando desapercibidos. Cyril Scott, en sus dos libros, El iniciado del mundo, está hablando de su maestro encarnado, por lo tanto por experiencia propia, y entonces indicando incluso cosas que tienen que fingir defectos que no tendrían para estar integrados y pasar. Recuerdo que el que dice Cyril Scott de su maestro que fumaba, y cosas que no necesitarían, pero para estar más integrados y poder hacer la labor. Entonces, maestros e iniciados se dice que van a ir ocupando poco a poco los puestos de la política, de la religión, del arte, de la educación, de la ciencia, y cuando la cosa esté encauzada, entonces el Cristo, no se sabe cómo, reaparecerá. Incluso se dice que puede reaparecer como en la energía de amor, repartida sincrónicamente en muchos grupos, personas. No necesariamente como cuando se expresó como Jesús hace 2000 años, o como Krishna en la India, también como ser que nace, etcétera, sino que no se conoce la forma, puede ser de uno al otro. Y entonces todo esto es como una preparación para ir poco a poco cambiando esa el aura etérica en las energías del planeta y las condiciones de más equilibrio, armonía, justicia, solidaridad y todo esto que solemos decir. Y entonces las energías de Acuario, acompañando, podrán establecerse con más fuerza. Ahora pues ya sabéis lo que es el caos. Bueno, no hay caos total, hay lo uno y lo otro, pero cuando echamos un vistazo a ciertas cosas decimos, esto parece que vayamos hacia atrás en lugar de ir hacia adelante. Ciertos comportamientos de algunas naciones o de seres humanos con poder y todas esas cosas. Por lo tanto, tiene que haber, para que esto ocurra, como una limpieza previa, una preparación. Entonces, es evidente, no hace falta creerlo, ¿no? Si ahora viniera el Cristo, pues entonces lo crucificaron, lo intentaron crucificar, es lo que se dice de esto, aunque en su interior pues es otra historia. Pero bueno,
ahora pues lo buscarían acabar con él. Pero habrá que contar con los magos negros. Quiero decir que no se van a ir de cualquier manera. Entonces, cuando esto ocurra, pues la logia negra tendrá que desaparecer en este sentido. Por lo tanto, si hablamos aún una armonía planetaria, como han conseguido en otros planetas, el mal desaparece, ya se deshace, desaparece en ese sentido, sin entrar más en detalles. Por lo tanto, lógicamente cada vez va a tener menos fuerza. Es evidente, aumenta una cosa, disminuye la otra. Aumenta el bien, disminuye el mal. Aumenta la luz, disminuye la oscuridad. Es lógico. Por lo tanto, pues irá sucediendo todo esto y muchas cosas son paralelas. Solo cuando estemos preparados se nos dirá cómo tomar la energía del éter. Se hizo en la época de la Atlántida también, y algunos aparatos de la Atlántida, que son parecidos a lo que ahora se llaman ovnis y todo eso, tomaban la energía del éter. Y había adelantos científicos superiores. Pero como los utilizó la magia negra, entonces, por eso se ordenó la destrucción de la Atlántida bajo las aguas, entonces ya muchos secretos se han hecho. Y el conocimiento de este tipo se surgirá en el futuro, donde ahora sabéis la competición egoísta, económica, los que tienen las fuentes de energía y los que no la tienen, y cómo estamos funcionando tan egoístamente a nivel social. Entonces, claro, ese funcionamiento de igualdad, de armonía y de bien para todos implicará pues que ocurran muchas cosas como esta, entre otras, ¿no? De la energía que está, digamos, está oculto, cómo conseguirlo. Ha habido intentos de descubrir otras fuentes de energía, pero ya sabéis, cuando alguien descubre algo que progresivo, los intereses económicos lo anulan para que eso no siga. Cuando hay interés de un tipo, pues entonces para mantener esos intereses económicos se impiden que otras cosas más avanzadas sucedan. No es ningún secreto esto, pues esto a un nivel más alto. Bueno, pero hay una voluntad de investigar, digamos que seguir dando pasos hacia adelante. Sí. Porque esa semana daban la noticia de que aquí en España, por cierto, porque parece que por ser España pues estamos como en la tercera división B de la ciencia, y no es verdad. España tiene también un nivel científico e incluso tecnológico. Somos una de las grandes potencias en energías renovables. La electricidad que producimos, más de la mitad ahora ya es por energía renovable, y creo que somos el primer país europeo ahora también. Entonces, la noticia era que van a instalar por primera vez una pila de hidrógeno en una locomotora AVE, y será el primer país del mundo que hará pruebas reales de energía alternativa en algo tan importante como España. Y también el tema de la alta velocidad por ferrocarril es uno de los grandes, si no el más grande, de kilómetros y de avance en ese caso, para ver cómo funciona la realidad. Y bueno, y todos estarán todos pendientes de ver España, a ver cómo sale esto, que podría pues eso ser, digamos, una aportación más desde nuestra humilde nación para todos. Sí. Y por lo que decía Manolo también, por lo que decía del tema del tema de la magia negra, del tema de la presencia del mal, yo creo que también en parte todo podría tener una reacción social natural. Es decir, como la evolución va hacia adelante y la gente de alguna manera acaba comprendiendo que el camino del bien es el útil, entonces dentro del complejo de aportaciones de Acuario
la gente misma se dará cuenta de que es el camino a seguir. Y lo otro, pues claro, lo otro no funciona. De hecho, pueden mirar también al pasado reciente, que ahora mismo aún tenemos gente que de alguna manera, pues, digamos que trabaja en ese ámbito negativo, como por ejemplo Trump, que vuelve otra vez a presentarse como candidato republicano a las elecciones. Una persona que en su día intentó invitó para que las masas descontroladas asaltaran el Capitolio. Nos parece incomprensible. Cristóbal, yendo un poco más allá y como dice tema puntual, Putin existe también. Sí, pero yendo más allá del tema puntual, quiero decir, vamos a ver, la magia negra no es cualquier cosa, es una cosa con tanto poder de que no entra dentro del entendimiento humano de poder decir así o así no, es una cosa muy potente. El ser humano se sigue matando, el ser humano sigue teniendo guerras, muchas guerras, lo que pasa es que unas salen en la tele y otras no salen en la tele. El ser humano sigue asesinando, matando, violando, y dices, ¿cómo es posible en el siglo XXI? Llegaremos al año 3000 y estaremos igual y algo pasa. Otra cosa es que pueda haber un decrecimiento en esos actos, pero de momento la evolución va muy lenta. No. Claro, es que eso es muy subjetivo. Claro. Nos pasa a todos que lento porque estamos impacientes porque las cosas, tanto a nivel personal como a nivel general, sean ya. Pero por karma y por otros procesos naturales de la evolución siguen su ritmo, más allá del que nosotros desearíamos desde la personalidad, por muy buena intención que tengamos de que el bien venga. Entonces tiene que seguir un proceso que ni es lento ni es rápido, es el que es. Pero nuestra subjetividad nos dice, ¿eso es rápido o es lento? Se puede entender fácilmente en nuestra psicología el ritmo de velocidad de las cosas, de los acontecimientos. Entonces sí que es humano decir, me gustaría, y lo decimos todos, que desaparecieran ya todas las guerras. No puede ser ya, desaparecerán en su momento. Pero, y sobre todo cuando estamos viendo y seguimos viendo esa crueldad, y no solo de un individuo, sino de un grupo. Individuo que va más allá de lo que puede ser humanamente permitible. Y decimos, ¿y cómo es que hay poder ahí en el planeta para impedir que alguien, y no hace falta que diga nombres, me estáis entendiendo, esté haciendo esto, esta destrucción, este genocidio con toda una población hasta acabar con ella, sin imaginar el karma, que mejor no saberlo, que les esperan. Pero mientras tanto están haciendo... Pero es que cuando hablamos de magia, magos negros, parece que estamos hablando de cosas institucionales. Es el odio. Y el odio en la persona tiene una fuerza terrible y no se termina de ir. Y decimos siempre, esto es un trabajo individual, y cuando todos los seres humanos seamos capaces de tener más amor que odio, pues habremos evolucionado. Pero es que esas cosas están instaladas dentro, que ahí están. Sí, no sé cuánto tiempo por lo nos tanto, acompañarán. es muy importante, y no, quizá no sea nuevo, entender que en la medida que manifestemos más amor, más luz, eso se irradia, no solo queda aquí. Además es coherente, la energía no queda aquí y se irradia. Y vamos invitando, sin coacción, sin manipulación, invitar a que los demás, quienes lleguen, hagan lo mismo. No es que cambiemos a la persona nosotros, sino que cada persona se cambie a sí mismo, en este sentido. Pero es como una influencia de invitación, de decir, despierta, puedes hacer esto, y la persona, dentro de su libertad, lo hace, y entonces seduce ese amor. Entonces, cuando esto adquiera cierta potencia, entonces se manifestará socialmente, en un sentido general. Sí, eso es. Porque cuando hay intentos así ya de establecer reglas para que la sociedad funcione,
que son intentos que además cumplen una función. Cuando la jerarquía espiritual inició la aparición del socialismo en la humanidad, pues el socialismo ha hecho un bien inimaginable. Ha habido seres dentro del socialismo que han manipulado, que pueden estar manipulando en un sentido u otro, porque igual que las religiones, cualquier religión, por mucho que hable del amor, los seres humanos se introducen y hacen lo contrario. Pues a nivel ideológico, filosófico, lo mismo. Y luego, pues, nosotros hacemos lo que sea, pero buscar en la igualdad, el que haya cada vez menos diferencias entre ricos y pobres, porque ahora son astronómicas, inimaginables todavía, aunque vaya aumentando todo esto, pues es algo que tiene que venir progresivamente. Pero se necesita que el amor vaya surgiendo en cada vez más seres humanos, no sea por el contagio en este buen sentido o por otro. Y entonces, cuando haya cierta cantidad, que no tengo ni idea cuál es, ni lo sabemos, se producirá un cambio social destacado. A veces es efímero, aparece, desaparece, se manipula, etc. Pero está ahí y también hace su función. Pero para que sea algo destacable y permanente, todavía tenemos que hacer mucho trabajo. En conclusión, esto al conocerlo, pues quizá nos dé más responsabilidad para hacerlo, nosotros seamos mejores. Digamos, voy a poner más atención, voy a hacer las cosas mejor, voy a hacer el bien que por comodidad no lo hago, etcétera, etcétera. Y entonces en la medida, y hay más seres humanos, no tengo ni idea, porque ¿quién hace una estadística de esto? Que están trabajando en un servicio desinteresado, más o menos, sin ser perfectos, por el bien de los demás, cada vez más. Entonces, pues, irá llegando. ¿Cuándo? Pues no tengo ni idea, pero tampoco es una preocupación, porque depende no solo de que llegue una era. Las energías de Acuario son, como he dicho, maravillosas, pero si no hay una respuesta a nosotros, mal. El séptimo rayo, el de la magia, pero si tendemos hacia el mal, utilizaremos la magia negra en lugar de la magia blanca. Es un ejemplo muy, muy elemental. Pues las energías de Acuario, pues no las utilizaremos. Pero si vamos avanzando en ese sentido, entonces estas energías facilitarán, además del trabajo desde dentro, el que todo esto se realice. Por lo tanto, trabajo desde nosotros, desde dentro, y lo que nos viene de fuera. La jerarquía está sin descanso, sin fiestas, sin vacaciones, sin nada. Continuamente día y noche trabajando en cosas que ni nos imaginamos para el bien de la humanidad, canalizando las energías, inspirando a los discípulos que van creciendo en todo el mundo, a nivel espiritual, sin saberlo ni idea, por aquí, por allá, por todas partes, y se va realizando un impulso evolutivo. Eso es, no sé si estoy transmitiéndolo, esto tan complejo.